Creo que Dios tiene un propósito con nosotros, como iglesia, como congregación, y por eso Dios está trayendo a la gente con la que vamos a multiplicarnos, a aprender, a reproducirnos y edificar el cuerpo de Cristo. Y agradecemos a Dios porque el pastor Luis, sin ningún tipo de problema, dijo, bueno, estamos para ayudar, para mejorar. Así que damos gracias a Dios por eso, porque en esta noche vamos a comenzar con el taller de demoniología que va a durar 2 semanas. Hagan todas las preguntas que ustedes consideren que tienen que hacer, no se queden con ninguna, se va a filmar y se va a editar el estudio para que después ustedes lo tengan en su casa y puedan repasar si quieren a partir de esto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a Dios por pedir la oportunidad, el privilegio que tenemos, y vamos a agradecer a Dios por el pastor Luis que se ha ofrecido, que se ha prestado, así sin ningún tipo de problema, para traernos esta enseñanza. Estoy convencido que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Dios los bendiga, y voy a hacer algo que estoy haciendo, hermano. Mira esta copa llena de agua. Y digo, voy a llenar, quiero llenar. ¿Qué necesito hacer para poder llenar una copa que ya está llena? ¿Qué cosa? Vaciarla. Voy a vaciarla y recién puedo llenarla. Esto es lo que simplemente quiero, para los hermanos que nos están visitando. La palabra dice que nosotros cuando vamos a recibir algo tenemos que retener lo bueno. Lo malo, dejarlo pasar. ¿Cierto? Yo conozco a los que están aquí, los de nuestra casa, pero les invito a los hermanos que vienen de otro lugar a nuestra casa, que se vacíen de todo lo que aprendieron, de todo lo que escucharon, de todo lo que recibieron por aquí y por allá. No digo que esté mal. Todo nos ayuda para bien, todo. Aún las cosas que están mal nos ayudan para bien. La palabra del Señor dice, hermano, que todas las cosas, ¿no es cierto?, no son lícitas, pero no todas nos convienen. Amén. Entonces, después tenemos que analizar, sacar cuenta qué es lo que me sirve a la luz de la palabra y lo que no. Te pido en el nombre del Señor, yo sé que este es un tema inquietante, un tema urticante, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero ¿por qué yo le pedí al pastor Luis que nos diera este material lo que tenemos? Porque este material, este conocimiento es lo que nos va a enriquecer en el tiempo de las campañas, de las cruzadas de fe. Este año va a ser un año de mucha actividad evangelística. No sé si en invierno, por supuesto que no, pero en verano comenzamos a hacer. Vuelvo a decir, si viene con el paso medio cargado, denos la posibilidad al siervo de Dios, que soy convencido que va a haber enseñanza profunda. Es decir, vamos a vaciarnos de todos los conceptos o preconceptos que podamos tener y vamos a aprender, vamos a recibir. Después te lo analiza, lo analiza y yo sé que va a ser edificado. Amén, hermano. Amén. Pastor Luis, recibimos con un aplauso al Señor. Me voy a presentar porque ustedes dicen, ¿quién es el que está hablando? Yo soy pastor hace 3 años, pero nacido en el Evangelio, seminarista muchos años, estudié teología. Lo que les voy a hablar, estoy convencido en Cristo que es verdad, pero siempre hay un margen de error. Por eso es que está muy bueno el consejo de decir retener lo bueno y lo malo dejarlo pasar. No la sé toda, estoy aprendiendo como todos, y sigo aprendiendo porque me gusta mucho, me apasiona la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que de 66 libros se desprenda una carrera universitaria? Bueno, sí, porque hay demasiada tela para cortar, hay mucho material. Porque no son estos 66 libros nada más. Esto es lo que a nosotros nos llega a través de Reina Valera, que créanme, voy a empezar a decir cosas que ustedes más de una vez les van a dar ganas de pegarme una patada en los dientes. Pero debe ser una de las peores versiones que hay de la Biblia. ¿Sí? La Jerusalén es una de las mejores versiones que hay,
¿no? Y fíjense qué ironía, porque es la que usa justamente los católicos. Entonces, porque es la misma Biblia que tenemos nosotros, más otros 7 libros. Entonces, es mucho más completa. ¿Y por qué? ¿Por qué canonizaron y sacaron esos libros? Porque sí, y es real, que hay algunas ciertas contradicciones. No se olviden de que si bien es el libro inspirado por Dios, hubo mucha intervención humana en él, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, yo le hago una pregunta, arranquemos así. ¿Usted cree que hay contradicciones en la Biblia? Amén. Es la primera vez que me contestan esto. Porque todos dicen, no, la Biblia es perfecta, la Biblia no tiene contradicciones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no es cierto? Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Sí o no? Es una de las contradicciones, pero en realidad, ustedes fíjense que hay hechos en los 4 evangelios que relata exactamente lo mismo, que es la vida de Jesús, que uno dice al 4.º día del día de reposo, otro dice al 5.º día y otro dice al 3.er día después del día de reposo, ilustrando la misma en los mismos hechos. Entonces, ¿está mal? No, son humanos, se equivocaron en cuestiones de día, escribieron los evangelios. El que más pronto se escribió fue el libro de Lucas, se escribió 42 años después de la muerte de Cristo. Imagínense 42 años. Demasiada buena memoria tenían, ¿o no? Así es. Bueno, entonces nosotros vamos a arrancar a hablar de demonología, ¿sí? La palabra es demonología, pero ¿cómo llegamos a eso? Eso es una materia de la teología. Entonces quiero hacer una introducción de esto. ¿Qué es lo que es teología? Teología es la ciencia que tiene como objeto estudiar la deidad de Dios, ¿sí? Su naturaleza y su trato específicamente con el hombre. Y tiene una etimología. Etimología es, ¿qué es lo que significa? Desmembrando cada uno. Viene del griego, teos, se lo escribí ahí en el pizarrón, es Dios, y luego es estudio o descripción. Entonces es la descripción del carácter de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? El estudio de Dios. Entonces, pero ¿cómo se estudia la teología? Se utilizan 3 ciencias. Voy a hablar rapidito porque en realidad hay libros, unidades completas si hablamos de las ciencias que estudian la teología, porque después hay materia, pero para estudiar estas materias se necesitan estas 3 ciencias, ¿sí? La primera ciencia es la hermenéutica, que es la ciencia que se dedica al estudio exhaustivo de los textos originales, ubicándolos en un contexto de tiempo, de entorno cultural, teniendo en cuenta la historia paralela de las naciones vecinas. Y se ayuda de otra ciencia, que es la exégesis. ¿Qué es lo que es la exégesis? Es la ciencia que estudia los escritos originales, los vocablos y los idiomas que fueron escritos, sacándolos y analizándolos según el sinónimo, los conectores, como así los adjetivos, las comas y los puntos. Porque les voy a dar un ejemplo. Jesús fue crucificado y al lado tenía 2 malhechores a su costado. Uno lo agravió y el otro le dijo que tenga de él misericordia. Y Jesús le dijo, y si vamos a Reina Valera, que está mal, ¿no? Está mal colocada la coma en Reina Valera, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La exégesis llegó a la conclusión que dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo, pero no hoy día vas a estar conmigo, sino estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús no fue al paraíso una vez muerto, ¿no? Entonces, no visitó el paraíso, ¿sí? Entonces, ahí hay una mala interpretación y se chocan las ideas dentro de la teología, pero para eso existen estas ciencias que llegan a la conclusión temprana. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, esto fue escrito en los evangelios y en griego, y el griego no utiliza la coma. Entonces, para eso existe la exégesis, para estudiar los tiempos verbales, los conectores y los adjetivos, para llegar a la conclusión de verdaderamente qué es lo que se quiso decir en ese tiempo histórico.
Y este es el más claro ejemplo de que una coma cambia el sentido de la oración, ¿no? Porque si nosotros leemos y decimos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, entendemos de que Jesús y esa persona se van al paraíso una vez muertos. Y no es así, sino que de cierto te digo hoy, o sea, te lo digo hoy. Y este vocablo Jesús lo usó muchas veces. De cierto te digo es afirmando que esto es real y es verdad. Afirmo que es una verdad y te lo digo hoy. ¿Sí? Te lo digo hoy. Porque, por ejemplo, también Jesús dijo, ni aún el Hijo del Hombre sabe cuándo será mi venida. Y en el momento que lo dijo, efectivamente Jesús no sabía en qué momento iba a ser su segunda venida. Pero después, cuando resucitó, Él estuvo 40 días en la tierra. ¿Sí? No es que resucitó, vio a los discípulos, se tomó unos mates y se fue a la diestra del Padre, sino que estuvo 40 días y en esos 40 días, ¿sí? Jesús le dejó claro a sus discípulos que toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra, queriendo decir, ya no me es nada oculto, yo ya sé todo. Y por eso es que voy a ir, les dijo mucho antes, si no fuera así, voy a ir y le voy a preparar lugares para ustedes. Pero Él ya sabe que los lugares están preparados. La exégesis. La homilética es mucho más sencillo, es lo que practicamos todo el tiempo. Porque la homilética es la ciencia que a nosotros nos ayuda a dar un buen sermón y a dar un tema específico sin salirnos de él. Que nuestra predicación sea concisa, clara. Armamos un sermón con un tema específico y hablamos de ese tema. Sin saberlo, estamos practicando homilética todo el tiempo. Sin saberlo. ¿Por qué? Porque desde que vamos a la escuela dominical, yo fui de esos que fui a la escuela dominical, no con muchas ganas, mi mamá me llevaba, ¿sí? Y importaba bien poco que si tenía o no tenía ganas, mi mamá era una psicóloga y ella, a ella sabía, porque había aprendido de la palabra, que instruye al niño en su camino, que aunque fuere, y esto es una realidad. Entonces, ella entendió eso y yo se lo agradezco, ¿no? Aunque en el momento lloraba, pero hoy se lo agradezco. Y después tuve mi tiempo en el mundo, claro. Me descarrié mal, 17 años estuve en el mundo. Volví al Señor apasionadamente, hace muchos años ya. Tengo 54 años, cumplo ahora en junio. Y me he dedicado a enseñar, hemos formado para la gloria de Dios pastores, hemos formado pastores que ya están trabajando, que tienen iglesia, y muchos líderes hemos formado para la gloria del Señor. Entonces la homilética es mucho más sencillo porque es lo que aplicamos constantemente. También es una ciencia que se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras, que bien se podría decir también que es una herramienta para armar sermones y dar una mejor explicación posible, ubicándolo históricamente, porque nosotros, por ejemplo, yo les digo una cosa, Abraham mentía. ¿Hay alguno nuevo acá? No. ¿Alguno nuevo? ¿Algún cristiano nuevo? No. Entonces, bueno, pero no es que vaya a decir yo algo, sino que quiero decir que son todos lectores de la Biblia. Entonces, Abraham, cuando dos veces dijo, y esto se predica como mentira. A ver ustedes qué opinan. 2 veces dijo que Sarai era su hermana. ¿Fue mentira o no fue mentira? No fue mentira. Era su media hermana. ¿Sí? No fue mentira. Ahora, ¿yo voy a predicar eso? Primero y principal, esto es teología y dentro de un aula. ¿Sí? Nosotros para afuera no vamos a predicar que la palabra se contradice o tiene cierta falencia. Estos trapitos se lavan en casa y quedan acá. ¿Sí? Es para instruirnos y para tener herramientas para enfrentar y para que el día de mañana nos quieran meter el dedo en la boca y nosotros digamos, pará, que esto no es tan así. ¿Sí? Porque nosotros afuera tenemos que presentar el evangelio real, el cristocéntrico, que habla sobre una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo vino, nació de mujer, murió,
lo crucificaron, él entregó su vida en realidad, porque a él nadie lo mató, él entregó su vida y la volvió a tomar al tercer día, y hoy es nuestro abogado que está sentado a la diestra del Padre. No nos tenemos que separar de esa doctrina. Pero nosotros, cuando vamos a predicar, por ejemplo, de Abraham, y decimos, no, porque él se casó con su media hermana. Predica eso ahora. Es un delito. Entonces, en tiempos históricos es muy distinto. ¿Sí? Muy distinto. ¿Qué orden le dio Dios a Saúl que no cumplió? Extinguir a los amalecitas. Extinguir a los amalecitas. Extinguirlos. Había que matar los bebés, las mujeres, el ganado, el rey. Había que extinguirlos. Y él disfrazó esa orden, no la cumplió, por buenas razones, pero no existen las buenas razones cuando hay una orden del cielo. Porque nosotros no podemos cuestionar las órdenes de nuestro Dios. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Fue destituido, ¿sí o no? Se imagina, a Saúl Dios le da una orden de extinguir un pueblo. Y hoy a vos te dice, poné la otra mejilla. ¿Es el mismo Dios? Claro que sí. Nada más que hay distintas dispensaciones. Entonces nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio y de esta manera podemos estar seguros de lo que estamos predicando y que es el mismo Dios que ordenaba la extinción de un pueblo que hoy te dice poner la otra mejilla. Aunque en realidad hay una mala interpretación de ese texto que no es tema de hoy. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de un mismo texto? Bueno, esto tiene una explicación, una espiritual y otra teológica. La espiritual es que Dios te revela de forma, a través del Espíritu Santo, a la persona, pero esto es de forma individual, no es colectiva. Dios está hablando con vos, no con un pueblo. Vos cuando estás en tu casa y el Señor te muestra un mensaje, ¿nunca te pasó? Y que vos decís gloria y te gozás con el Señor y te tirás al piso llorando, Dios te quebranta a través de esa palabra. Esto es lo que tengo que predicar el jueves en la reunión. Porque así como el Señor me quebrantó a mí, va a quebrantar todo el pueblo, esto va a ser una bendición. Vas y entregás el mensaje y no se mueve una hoja. ¿Sabes por qué? Porque ese mensaje era para vos. Era individual y para vos. Tuvo ese significado para vos, en ese tiempo que lo necesitabas y en el lugar que lo necesitabas. Y la otra aplicación es teológica. Y acá empezamos a hablar un poquito de... Hay tres métodos de interpretación. La interpretación alegórica, la literal y la dogmática. La alegórica, vamos al libro de Cantar de los Cantares, habla de senos, habla de cuerpo de la mujer, y uno dice, wow, al margen de que si hubo alguien mujeriego, ese fue Salomón, ¿no es cierto? 1000 mujeres. ¿Se imagina uno con una nomás? 1000 mujeres tuvo Salomón. Imagínate, con suerte algunas eran hermanas y capaz que eran un poquito menos de suegra, pero ¿no? Pero hablaba de una alegoría, tratándose del novio y su esposa, ¿no? De una forma alegórica. Jesús usó la alegoría a través de las parábolas para ocultar el mensaje a la gente de ese tiempo y poder revelarnos a nosotros. E inclusive algunas de esas alegorías, como la del sembrador, se las aclaró a sus discípulos, pero a solas, ¿no? Le aclaró lo que es la parábola del sembrador, ¿no? Pero la mayoría de las parábolas, el reino de los cielos es semejante a, esto es semejante a ustedes le han dicho tal, más yo os digo tal, y hablaba en alegorías, pero ¿cuál es el problema de la alegoría? Que tiene una variada interpretación, no es objetiva, sino es muy subjetiva, ¿sí? Después, la manera literal es el tipo de interpretación, es mucho más objetiva, que busca la coherencia del contexto de los párrafos, teniendo en cuenta como objetivo, en primer lugar, qué es lo que quiso decir el escritor. Siempre, pero de igual manera, siempre hay un margen de error.
O sea, la forma literal es decir, yo tomo este párrafo bíblico, ya tenemos una concordancia, no la tenemos que concordar nosotros, comparamos con otros escritos y aplicamos toda esa información a la vida actual. ¿Sí? Entonces, es una forma más objetiva de interpretar un texto bíblico, pero, por ejemplo, vamos a hablar del hijo pródigo, ¿no? Hablemos un poco del hijo pródigo. Hoy tiene mucho que decirnos el hijo pródigo, porque todos hemos pasado por una etapa, hablemos en argentino, de habernos descarriado, ¿no? Entonces nos alejamos del Señor y volvemos después de haber comido espinos, después de haber comido barro, de haber estado hasta acá en la cochinada, hemos vuelto al Señor y nos ha puesto un anillo. Pero ¿ustedes creen que ahí termina el mensaje? No, porque también hay un mensaje para el hijo que siempre estuvo, ¿no? Entonces, la interpretación literal es mucho más profunda y objetiva, porque yo puedo sacar un mensaje del papá, del amor de Dios, puedo sacar un mensaje del rebelde que pidió todo, se fue y volvió, pero aún puedo sacar un mensaje mucho más profundo del que siempre se quedó con papá y nunca supo que era hijo y que podía disfrutar. Oye usted, ¿puede disfrutar de una vida abundante en Cristo Jesús? Amén. Amén. Entonces disfrútela. Porque usted es hijo, ya no es más esclavo. Amén. Y por último, tenemos la interpretación dogmática, que es a la que le tenemos que escapar. ¿Qué es lo que es la menos objetiva, la más religiosa? Y es cuando yo tengo una idea preconcebida de un texto bíblico. La Biblia a mí me dice esto, en realidad la Biblia no te lo está diciendo. Te lo dijo un hombre, te lo enseñó así, y a vos te quedó como ley. ¿Sí? Entonces las cosas se hacen de la manera que vos la aprendiste. Lo de la copa es justamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos llenos de conocimiento, hemos adquirido conocimiento. Y ve que la palabra de Dios dice de que conforme a nuestras capacidades, esto a algunos no les gusta, pero esto es palabra de Dios, van a ser entregados dones a nosotros, conforme a nuestras capacidades y a nuestros deseos, porque habla, aquel que desea el obispado, buena cosa anhela, ¿no es cierto? O sea, muchos dicen, no, si no tenés llamado, no lo hagas, Mirá, si vos tenés el deseo de servir a Dios, ¿qué hombre puede venir a decirte esto no, aquello no y esto? Si Dios tiene un trato personal contigo, ¿no? Porque estás ocupando el lugar de David. David era el menos apto. David era el menos apto para ser rey. Era un muchachito que encima había sido engendrado en pecado. David era hijo de una sirvienta de su padre. No era hermano completo del resto de su familia. Él era medio hermano porque era rubio, porque tenía ojos claros y era hermoso. O sea, nada que ver con la clásica raza israelita, ¿no? Que es un hombre de desierto, que es un hombre de tez morena, que es alto, que es robusto, ¿no? Y David era algo muy distinto. Entonces, todos los miraban por menos, ¿no? David era el menos calificado, sin embargo, Dios lo eligió a él. Entonces vos tenés un trato personal con Dios, ¿sí? Pero los dogmas a veces te separan. El mandamiento de hombre es el que te separa. Y de esto no es tema de esta noche, pero hay un montón de dogmas. ¿Sí? Si sos divorciado ya no servís para nada. Bueno, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, yo por ejemplo estoy vestido de sport hoy, pero no es que me vista mucho mejor para una reunión de un domingo. Me baño todos los días y me baño antes de ir a las reuniones. Uso jean, uso zapato, uso camisa, si tengo ganas también uso corbata, pero créanme que como me gusta leer, ¿ustedes saben cuál es el inicio de la corbata? ¿O qué simbolizó? Bien.
¿No? ¿Lo digo? La corbata es un símbolo gay. Es la prolongación de la lengua del hombre. Y en el siglo IV y V, porque la corbata se hace famosa con los grandes estilistas en Francia en el siglo XIX, XVIII, 1800, siglo XIX. Pero muchísimos siglos antes ya existía algo muy similar a la corbata, que en esa sociedad extremadamente machista se identificaban los gays con una corbata. Entonces dígame, si algo que tiene un nacimiento de esa manera simboliza algo de santidad hoy en día, de ninguna manera. Pero no está mal que la use, porque tampoco es que si usted se pone una corbata usted pasa a ser gay, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que usted tiene que, ¿tiene ganas de usarla? Úsela, perfecto. Pero si usted lo pone como una doctrina, es erróneo, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo religioso. Es exactamente. Lo mismo se tiene con las mujeres. Exactamente. Tenés que tener pelo largo, Exacto. Que no te pintes, que no... Con mollera o Sí. pelo largo, va contra lo que es la iglesia. Imagínate que si empezamos a hilar finito con eso, con respecto a la vestimenta de hombres y de mujeres, pero no quiero ir del tema. ¿Sabes cuál es la diferencia en los tiempos de Jesús entre la vestimenta de un hombre y de una mujer? ¿Tienen idea cuál es? Una costura más. La túnica era idéntica. Si era más gordita, más flaquita. Pero el hombre tenía una costura más, porque en teoría trabajaba, pero en realidad la que más trabajaba era la mujer, ¿no? Porque el hombre, a no ser que fuera esclavo de Roma, de otra manera el hombre tenía horarios de trabajo, tenía una tarea determinada y tenía sirvientes, porque el judío siempre tuvo sirvientes, ¿sí? Entonces, la mujer era la encargada de llevar el agua a la casa. Nunca, pero nunca, nunca ibas a ver un hombre cargando un cántaro con agua. Entonces, la mujer llevaba el agua. ¿Y sabes cuántas veces se lavaba las manos el hombre? El hombre, porque era importante que el hombre se lavara las manos, porque así lo enseñaba la ley de ellos, 613 leyes que inventaron, ¿no? ¿Sabes? 7 veces se lavaban las manos antes de comer. Y cada vez que se lavaban las manos era agua limpia. Y esa agua ellos no la iban a buscar. ¿Y sabe dónde estaba el agua? Estaba en el pozo, afuera de la ciudad. Porque adentro de la ciudad estaban las letrinas, entonces no hacían los pozos en la ciudad. Hacían los pozos afuera de la ciudad. Entonces la mujer caminaba grandes distancias con los cántaros. Y caminaba muchas veces, iba y venía, ¿no? Y nunca ibas a ver un hombre con un cántaro. Ya el cántaro vacío era pesado, mucho más lleno de agua, ¿no? Y la diferencia de la vestimenta entre el hombre y la mujer era una costura más. Una costura más, ¿no? Y el tipo de turbante que usaba. Pero era una costura más. Entonces, cuando hablan de vestimenta de hombre y de mujer, yo me río por respeto, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos instruyéramos un poco más, hoy hay diferencia entre entre comillas diferencia, porque los hombres andan con unos chupines, ¿no? E inclusive yo no tengo nada en contra de eso. Cada uno se pone lo que puede, lo que quiere, en tanto y en cuanto sea decoroso su forma de vestir. Porque lo que habla de la mujer es que tiene que vestirse con pudor, ¿sí? Entonces, una mujer que anda mostrando los pechos no está vestida con pudor. Una mujer que tuvo media hora y con vaselina poniéndose ropa, seguro que no está vistiéndose con pudor, ¿no es cierto? Entonces, Dios habla de pudor. No, la palabra está hablando de pudor, no está hablando de una vestimenta determinada. Volvemos al tema porque si no, mire, 5 minutos más y ya vamos a un recreo. Y todavía no entramos. Pero bueno, la dogmática es la interpretación más difícil. ¿Por qué? Porque ya vengo con una idea preconcebida. Entonces vos me podés enseñar lo que vos quieras, pero yo ya sé lo que yo sé y de acá no me mueve. ¿Cuántos orgullosos hay acá? Porque todos tenemos un grado de orgullo, ¿sí? ¿Cuántos hay con amor propio acá?
porque si no tuviéramos amor propio no podríamos amar a los demás. Entonces, todos tenemos amor propio y todos tenemos un grado de orgullo, pero el que no es capaz de recibir otra enseñanza a la que ha recibido, muestra una muralla de orgullo y de vanagloria. Porque vos todavía tenés la posibilidad de descartar lo que no te gusta y tomar lo bueno, ¿sí? Pero te negás a tomar el 100% porque no es lo que te enseñaron. Entonces, no tenemos que cerrarnos, y esa es la interpretación dogmática. Y estas tres ciencias estudian estas materias. La cristología, ya la palabra te lo está diciendo, se estudia la pasión de Cristo ¿y de Cristo desde cuándo se empezó a hablar? Acá nos podemos equivocar, ¿eh? Desde Génesis, desde hagamos al hombre, ¿se acuerdan? Desde que se habla en plural, y cuando peca dice, pondré enemistad entre ti y la simiente ¿y quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, ¿no? Entonces, de Cristo se habla desde Génesis al Apocalipsis. Escatología, la mayoría, el 70% de la Biblia es escatológica. ¿Qué es lo que es escatología? Los hechos que aún no han ocurrido, específicamente los de los fines de los tiempos, ¿sí? Demonología, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? Todavía ni empezamos. Demonología es el imperio satánico, el estudio del imperio satánico. Debemos conocer a nuestro enemigo si lo queremos enfrentar. Eclesiología, acá voy a tener que leer un poquito porque me olvidé, es la rama de la teología que estudia a la iglesia, su origen, su papel, su estructura y su evolución. No es lo mismo la iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día. Me encantó lo que el pastor predicó el domingo pasado en nuestra congregación. Digo nuestra porque pagamos el alquiler, pero en realidad es de Cristo, ¿sí? Porque la iglesia ha evolucionado mal. ¿Por qué? Porque desde Constantino, o sea, del siglo IV, porque 301 en adelante, que se fijó el 25 de diciembre como Navidad, que ni siquiera da la fecha, muy lejos de ser la fecha de nacimiento de Cristo. De hecho, no se sabe bien, no se puede, pero hay una aproximación por el censo, hay datos bíblicos que dan una aproximación, pero la exactitud no la conoce nadie. Y la iglesia estaba en la calle y se reunían cada tanto, pero la iglesia siempre estuvo en la calle, siempre. Y Constantino logró meterla en los templos, y hoy nosotros nos predicamos qué tan bonitos somos y qué tan santos somos todos nosotros, y en lugar de ir a la calle y sentir empatía con el mundo y decir, che, vos, amigo, mira, hablar en el idioma de ellos y no, ¡ah, la sangre de Cristo! No, de esa manera podemos hablar entre nosotros, pero no podemos hablar con un inconverso de esta. Este es un lenguaje cristiano que lo podemos usar dentro de las iglesias, pero no fuera, si queremos ser eficientes. Entonces, la iglesia ha evolucionado mal porque se metió adentro de las iglesias como si fuera un tupper, y dentro de una iglesia cualquiera es santo. El tema es ser santo allá afuera, en mi trabajo, en el vecindario. ¿Cómo me llevo con mis vecinos? Bueno, antropología teológica me encanta porque esto habla del ser humano y su objetivo, el objetivo principal de la antropología teológica es el hombre, desde su creación hasta el reino milenial. Y teología pastoral, acá hay pastores. Esto duele, teología pastoral duele. Duele porque está hecho en base a críticas. Es una materia que se formó en base a críticas constructivas y objetivas de lo que es la iglesia, ¿no? De los ritos, costumbres, ¿suman o no suman? Y esta es una materia que nos pega en la cabeza y en los dientes a todos. Estamos llenos de clichés, llenos de costumbres, que si le preguntásemos al Espíritu Santo, mucho de eso él agarraría y diría, tengo ganas de tener un trato personal con vos.
No me estructures nuestra relación. Yo te quiero tocar mientras caminas en la calle. Yo te quiero tocar mientras estás acostándote. Yo quiero que me sientas cuando estás bañándote. Yo quiero que me sientas cuando estás en el trabajo. Yo fui policía toda mi vida. Yo vivo de mi retiro policial. Pero paralelo a eso fui albañil toda mi vida, ¿no? Desde que tengo 8 años que me pude un balde de albañil, mi papá me hizo trabajar. A los 12 años yo sabía pegar ladrillo. A los 15 años yo te levantaba una casa completa porque sabía hacerlo, ¿no? Mi papá no me tuvo lástima y nunca fue un explotador, pero no me tuvo lástima. Me enseñó el oficio que él sabía desde muy chiquito y me dio herramientas para hoy poder progresar. Todo lo que tengo, créanme, me lo dio el Señor. He trabajado como loco porque no conozco otra manera de ganar dinero, ¿sí? He trabajado como loco, pero lo he hecho con la construcción, no lo he hecho con el sueldo de la provincia, ¿sí? Todo lo que, la casa que tengo, la otra casa que tengo en Neuquén, los vehículos que tenemos, todo lo hemos hecho con la construcción. He laburado como loco, hermano. ¿Querés que Dios te bendiga? Levantate a las 6 de la mañana, salí a laburar y Dios te va a bendecir. Eso no es teología, es un consejito. Y la teología pastoral es maravillosa. Ojalá algún día podamos hablar un poquito de esto. Dicho esto, volvemos en 10 minutos. Vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a hablar de demonología. Demonología es una materia que se utiliza la ciencia de la hermenéutica, exégesis y la homilética, que es la que voy a tratar de usar para que usted me entienda, porque por ahí yo no me sé explicar, ¿sí? Pero en el caso que usted quede en el aire, usted levanta la mano y lo explicamos con ejemplos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de características y territorios de demonología. Primero, debemos dejar claro que lo que tiene Satanás es un principado, o también se lo puede llamar un imperio. Él no tiene un reinado, porque para eso se necesitaría un rey que lo presida. Y él no es rey, es un príncipe y está destronado por Dios. Así que él no tiene un reinado, ¿sí? Él tiene o un principado o un imperio, pero no tiene un reinado. ¿Por qué? Porque para que haya un reinado tiene que haber un rey. Y él no tiene esa jerarquía. Sí es príncipe. Entonces, él tiene un principado y él tiene un imperio. Trabaja como tal, ¿sí? Pero hay que reconocer que ese imperio trabaja como un reloj suizo y bien aceitado. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de Satanás, a través de su ejército, es detener y desenfocar al Hijo de Dios del propósito del Señor. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Veamos algunas de las características. Trabaja por territorio y dependiendo de su función. Está muy bien organizado por territorio y función. El reino de Satanás, el imperio de Satanás. No había entendido nada el pastor. A veces me pasa también que subo a Moisés al arca y no soy perfecto. Me doy cuenta sobre la marcha y lo bajo a Moisés del arca. Veamos algunas de las características, ¿sí? Su comunicación es eficiente. ¿Y por qué necesita de comunicación Satanás? Y porque no tiene las características de Dios. Dios es todopoderoso, en primer lugar. Es omnisciente, perfecto. Y es omnipresente, por ahí lo dijeron, ¿no? Entonces, Satanás ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni es todopoderoso. Él tiene un poder limitado. Necesita de la comunicación. Y para eso están los gobernantes, los principados y las potestades, que ahora vamos a ir viendo qué es lo que son. Por eso que el hombre y la mujer de Dios, cuando sale, por ejemplo, usted
está acá en la iglesia y le toca ir a predicar a La Pampa, por decir algo, usted va a ver que en La Pampa es más eficiente que acá. Usted va a decir, no, porque ningún profeta es acepto en su... No, eso le pasó a Jesús en Nazaret porque no estaban viendo al Hijo de Dios, estaban viendo al Hijo de José, al Hijo de María, pero tenían, en su mente había un lío bárbaro porque ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando un Mesías que los librara del Imperio Romano. Ellos no estaban esperando un Mesías que hiciera una cosa de locos como lo que hizo Jesús, algo tan grande que transformó la vida de miles y miles de gentiles que hoy, gracias a esa obra maravillosa, nosotros estamos hoy acá, ¿no es cierto? Entonces, pero en aquel entonces ellos pensaban en ello, en un egoísmo total, y ellos querían un Mesías que los libre del Imperio Romano, ¿no? Ellos querían otro profeta más, ellos querían otro juez más, ellos querían a alguien que ellos estaban esperando más que a Jesús, nacido... ellos, claro, ellos estaban esperando, y aparte ellos estaban esperando añadiduras, no estaban esperando el verdadero reino, ¿no? Pero por una cuestión de ignorancia también, ¿no? Y... Cuando usted, entonces Jesús dijo, ningún profeta acepta en su propia tierra debido a eso que a él le tocó vivir de forma particular en Nazaret. De hecho, no pudo hacer milagros, solamente sanó a algunas personas. ¿Por qué? Porque había repelían. Es que el judío era el más dogmático que podía haber. El judío defendía su chakra. Los religiosos de la época defendían su chakra. Habían modificado tanto la ley de Moisés, que habían abolido el mandamiento, uno de los más importantes, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque lo resumían en una ofrenda, iban y daban, ¿cuánto vas a gastar? Me voy a ir un poquito del tema, pero cuando a Jesús le dijeron, espera que entierre a mi padre y vuelve y te sigo, no le dijo, espera que haga un pocito, que entierre a mi papá y te sigo, porque eso hubiese esperado Jesús. Pero es que antes no existían las jubilaciones. Entonces los hijos, más el mayor, se hacía cargo de su papá hasta que muriera, económicamente hablando. Entonces, y si el papá tenía negocios, le manejaba los negocios su papá. Entonces no podía irse del lado de su papá porque lo tenía que atender. Eso era enterrar al padre. O sea, le pidió, esperaba unos 10, 15 años más, que al viejo se le ocurra morir, y luego te sigo, ¿no? Entonces, era mucho lo que tenía que esperar. Entonces Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. No lo entendió. Pero es un poco la costumbre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los miembros del Sanedrín, ¿no? El sumo sacerdote, la sexta de los saduceos, convinieron con Roma para vivir. ¿Por qué? Porque los romanos también dijeron, pará, le quitamos la religión a estos. Y fíjate lo que pasó con los egipcios. Y fíjate qué pasó con los amorreos, con los saduceos. Fíjate qué pasó con todos los heveos, porque son un montón de heveos que habitaban la tierra de Canaán. Fíjate lo que pasó con todas las naciones que se les ocurrió enfrentar a este pueblo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Le hacemos sana en la religión y convivimos con ellos y los explotamos, los exprimimos económicamente. Entonces Roma llegó a un trato muy específico. De hecho, en Tiberíades el reino lo ejercía, ¿cómo se llama? Antípar, ¿no? Y era judío, ¿no? Entonces, en Jerusalén sí estaba la figura, cuando murió Herodes el Grande, quedó una figura romana en ese lugar, que es muy conocido por haberse lavado las manos, y ustedes conocen el nombre. Pero fue por eso, Noé fue acepto en su propia tierra por esa razón, solamente por esa razón, porque conocían al hijo del carpintero, conocían biológicamente, era hijo de María, era adoptado por su padre José, y fueron los que le enseñaron todo, y ellos vieron crecer a Jesús y no podían aceptar de que él fuera el Mesías. Nada más que por eso. Pero usted sí es acepto aquí. Usted predica aquí y el Señor lo escucha y el pueblo es bendecido.
¿no? No es que ocurra que usted no es eficiente en su iglesia, si no Dios no lo hubiese puesto acá. Si Dios lo plantó acá es porque usted es eficiente acá. Entonces, sí, usted es acepto en su tierra, pero es más eficiente aún afuera. Usted se va a La Pampa y allá va a ser más eficiente, pero por una razón de demonología no tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque allá los demonios no lo conocen. No es omnipresente el imperio satánico. Entonces usted llega y el diablo es otro más que está sentado en la banca a ver qué tiene este. Porque todos cuando viene una visita a la iglesia, a ver qué tiene este, a ver con qué me impresiona. Vos no vas a que te impresionen, vos tenés que buscar a Dios. Y si Dios usa al hombre de Dios, entonces se produce una buena comunicación entre el cielo y la tierra, entre vos y Dios. Se cumple la estrella de David. ¿Saben lo que significa la estrella de David? Los dos triángulos, que es el equilibrio perfecto. Bueno, entonces se cumple esto. Pero, ¿por qué? Porque el diablo no sabe con qué don vos vas a salir, no sabe cuáles son tus herramientas como hijo de Dios. Vos podés, y ahora vamos a ir un poquito más profundo, entonces, pero si vos llegás a un lugar, y te encontrás en una administración que el demonio te conoce, agrandate, chacarita, porque vos tenés que ser humilde con los hijos de Dios, con los pastores, con tus líderes, tenés que ser humilde, con nuestro Dios tenés que ser humilde, pero cuando se trata de enfrentar al enemigo, te tenés que engrandecer. Vos al enemigo, Dios te dio la potestad de ponerlo a donde vos quieras ponerlo, ¿sí? Entonces, te tiene que obedecer en una administración, ¿sí? Vamos a ir, de esto vamos a hablar más, pero quiero decir, nosotros tenemos dos maneras de luchar contra ese imperio. Una es el don, que es un regalo de Dios, es una herramienta extra que Dios te da. Es el don que específicamente se llama de liberación. Y después vamos al libro de Santiago, que creo que es 4:7. Sí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces, cualquier cristiano, no, desde el nuevito hasta el más antiguo, si cumple estos requisitos, tiene autoridad sobre el infierno. Someterse a Dios, pero ahí está el tema. Hay que someterse a Dios. Y usted dice, yo no tengo problema de someterme a Dios, pero al pastor no le quiero obedecer. Entonces no te estás sometiendo a Dios. No que el pastor sea Dios, pero ¿a Dios lo conoces? ¿Lo has visto con tus ojos? No. ¿Al hombre de Dios lo viste? Sí. ¿Sabes cuánta cuenta va a dar un pastor? Una lista sábana va a dar. O sea, perdé cuidado que si el pastor está haciendo macana, no es a vos al que te tiene que rendir cuenta, es al de arriba. Es al de arriba. Él va a dar cuenta al Señor, no es a otro. Bueno, por función, eso es territorio, porque cada imperio está organizado por territorio y por función. La función, hay demonios que por su definición son de enfermedad y su nombre, por ejemplo, de esto vamos también a hablar más profundamente, esto es solamente una introducción, cáncer, diabetes y distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Porque la enfermedad es de Dios, viene de Dios. Perfecto. Entonces la enfermedad es efecto de nuestro enemigo, el adversario. ¿Cómo? ¿Hereditario? Sigue siendo efecto del diablo porque vamos a hablar de eso que se llama iniquidad. Son las maldiciones generacionales que visitan hasta la 4ª generación. Entonces, la diabetes es en un 90% hereditaria, ¿no es cierto?
Entonces es una maldición generacional. Vos como hija de Dios no estás obligada a tenerla porque tu mamá la tuvo o tu papá. Entonces vos podés cortar en tu generación esa maldición generacional. Y de esa manera no heredársela a tu hijo. Tu hijo va a tener una lucha particular también. ¿Por qué? Porque el enemigo está autorizado a visitar, saltar tu generación y visitar la siguiente y así hasta la cuarta. Entonces, pero una vez que cumplas la cuarta generación le quitas el dominio al infierno. De todas maneras, pero vamos a estarnos adelantando un poco, las batallas que vos no ganes como papá, todos somos papá acá, las batallas que vos no ganes como papá se las heredás a tus hijos. Todas, las que vos no ganes, se las heredás a tus hijos de forma directa, potenciada. Les voy a dar un ejemplo claro y conciso. David fue un guerrero, ¿no es cierto? Venció a todos sus enemigos y le heredó a su hijo Salomón un reinado 40 años en paz. Todos los reinados, todos le rendían culto a Salomón y venían a conocerlo, todos en paz. Y David tuvo un problema que no venció, que es con las mujeres. ¿Y qué le heredó a Salomón? El problema con las mujeres. Multiplicado, claro. David fue mujeriego, sí, pero Salomón. Entonces, en las maldiciones generacionales, ahí tenemos un tema. Entonces, tenemos demonios que por su función son enfermedad y hay otros demonios que son colocados estratégicamente, buscan la persona más débil de la familia para poseerlos y de esa manera desenfocar al hombre de Dios. Digo hombre, cada vez que yo vaya a decir hombre, me refiero al hombre y a la mujer, porque la Biblia no separa hombre y mujer. La Biblia separa varón y varona. Cuando dice hombre, está hablando de los dos géneros. Es general. Entonces, cuando voy a hablar específicamente de la mujer, hay que decir, hoy decimos mujer, más en el español, ¿no es cierto? Pero si vamos a los escritos originales, yo debería decir varona. Y cada vez que digo hombre, me refiero al género humano en general, al hombre y a la mujer. Entonces, busca poseer a una persona, la más débil de la familia, a la que deja más puertas abiertas, a la rebelde, a la que no hace caso, la posee y de esa manera trata de frenar el propósito de Dios, del hombre de Dios, trayendo dolor de cabeza a la familia, ¿no es cierto? Y con el tiempo también produce enfermedad, porque el diablo no trae nada bueno, y con el tiempo produce enfermedad y produce adicciones. Bueno, vamos propiamente a, como les dije, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No es secreto, es cantado a todas las voces y el diablo lo conoce. Vos cuando vas a orar por una persona, te puede llegar a pasar, hermano, de que te encuentres con una manifestación demoníaca. Los dones son irrevocables, como los llamamientos. ¿Viste que hay un refrán que dice lo que se da no se quita? Es sacado de ahí, porque lo que Dios te da no te lo va a quitar. Amén. Podés estar metido en el mundo. Yo les voy a contar un pequeñito testimonio. En la casa de Margarita. Yo estaba alejado del Señor. Fui a buscar a mis hijos a la casa de la que era mi suegra y estacioné el auto afuera y viene mi hija mayor, papá, la abuela te llama. Dice, es con los vecinos de abajo. Los vecinos de abajo, muy conocidos en el ambiente delictivo, y yo estaba uniformado en mi auto, estacionado. De hecho, no me había bajado por esa misma razón, porque yo digo, entro a la casa, me lo rompen al coche, ¿no? Entonces, no me había bajado, y yo digo, bueno, listo. De hecho, iba a llamar a un móvil, y cuando entro a esa casa, la casa estaba destruida.
entré con mi arma en la mano. Voy a contarles cómo fue el asunto, ¿no? Entré con mi arma en la mano así y me encuentro al más conocido, ayúdeme, ayúdeme, ¿no? Y de pronto de atrás de un sillón, que después me di cuenta que era una mujer, porque en el momento estaba desfigurada, tenía una espalda de 1,5 metros, se había transformado en un animal y había roto toda la casa y a todos los que estaban adentro. Y había una pastora, y estaba Margarita, que había sido pastora, y había 2 cristianos más orando. Lo único que habían logrado es que no se escapara, pero los había golpeado a todos, ¿no? Ahí adentro. Entonces yo entro, dije, esto no sirve acá, así que, ¿no? Y empecé a temblar como una hoja, tenía miedo, espantoso miedo. Yo estaba lejos del Señor, había apagado un cigarrillo cuando me bajé del auto, ¿sí? Estaba en el mundo, en el barro mismo, comiendo algarrobas, y cuando entré y esa persona me vio, dice, no me atormentes, no, aléjate de mí, no me atormentes. Y yo lo único que hice, y esta es verdad, porque no es que, pero acá yo soy un campeón, te reprendo en el nombre de... Nada de eso. No me salió. Lo único que hice fue acercarme. Y pegó un grito, expiró y cayó al piso completamente liberada, ¿no? Yo dije, esto es imposible que pase, yo estoy en el mundo. Y después recobré memoria de lo que había estudiado y dije, claro, los dones y los llamamientos son irrevocables. No me vio a mí el diablo, vio al don que yo portaba y estaba fresco y estaba reluciente ese don. Y es una trampa esto, porque hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos profetas, porque creen que Dios los usa en profecía, los usa en predicación, los usa en sanidades, los usa en liberación, creen que tienen el cielo comprado. Y el día de mañana le va a decir, apartados de mí, no los conozco. Entonces, nosotros no somos, los dones a nosotros no nos definen. No somos dones nosotros. Nosotros somos frutos del Espíritu. No somos dones. Tenemos que tener el fruto del Espíritu, que es el amor, que el amor trae la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, todas las otras características. Pero a nosotros nos define el amor, los frutos del Espíritu, no los dones. Si usted puede estar lleno de dones y no tiene amor, es un metal que resuena. Es necesario que tengamos voluntad para recibir estas nuevas herramientas, para poder enfrentar al enemigo, para ser eficiente y recuperar terreno perdido. Mantengamos nuestras mentes abiertas para recibir nuevas enseñanzas. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Estos versículos nos dicen todo, ¿sí? En primer lugar, que no tenemos que ser soberbios de no querer aprender lo que hoy, por ejemplo, humildemente se los digo, yo les estoy entregando a ustedes. Me importa, permítanme que sea completamente honesto, me importa bien poco si son pastores o si recibieron a Cristo ayer. El asunto es que puedan adquirir estos conocimientos y puedan enfrentar al enemigo. Miedo van a tener siempre, pero sabiendo quiénes son. Ustedes son hijos de Dios. Y por eso es que nuestra milicia no son armas carnales, no son... yo cuando me vi ese endemoniado dije, esta 9 milímetros acá no sirve. No sirve. E inclusive las esposas no sirven. Porque te las rompen. De hecho, no alcanza a agarrar ni en el primer diente. No agarra. Porque se inflaman, porque son enormes. Y para ir a la guerra contra el enemigo debemos conocer al enemigo. ¿Quién es Satanás? ¿Entendemos que el primer pecado no se cometió
en el huerto del Edén, Amén. sino en el tercer cielo, ¿sí? Que es la rebelión. Esta rebelión no sabemos cuánto tiempo llevó, pero es una rebelión de un tamaño tal. El primer pecado no se llevó adelante en el huerto del Edén. No fue el pecado de la desobediencia del hombre y del hombre. Dijimos que, me refiero a los dos géneros, sino que el primer pecado se comete en el tercer cielo, que es la rebelión de Satanás, ¿no? ¿Por qué? Y esto se gesta a través de nosotros no sabemos cuántos años, cuánto tiempo. Es que nosotros vivimos en un tiempo cronos, o sea, nosotros estamos limitados, somos tridimensionales, estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Estamos limitados. Claro. De hecho, nosotros lo somos también, porque nuestra alma no se extingue. Tenemos un principio, que es el vientre de nuestra madre, pero no tenemos un fin, porque nuestra alma no se extingue. Lo que es de Dios vuelve a Dios, que es el Espíritu, y nuestro cuerpo, que nos enamoramos tanto de este cuerpo, se oxida, se muere y se extingue. Pero nosotros somos un alma que hay que salvar. Entonces, el primer pecado se comete en el tercer cielo, en una gesta gigantesca. Se entiende, porque esto no está escrito, de que Satanás le trabajó la cabeza al 100% de los ángeles, convenciendo a una tercera parte. ¿Sí? Entonces, porque ustedes saben de que una tercera parte se fue destronado y ya no hubo lugar para ellos en el monte de Dios. ¿Sí? Entonces fue destronado a tierra. ¿Sí? Una tercera parte. Seguramente le habrá llevado mucho esta gesta. En Isaías 14, del 12 al 15, vemos una escueta explicación de lo que fue esa rebelión. ¿Cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol y hasta los lados del abismo. ¿No? Esto hablado a Satanás. Después vamos a hablar, por ejemplo, el enemigo es parte de la creación de Dios, claro que sí. En Ezequiel 28, del 12 al 19, habla muy específicamente, y en el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de todas piedras preciosas era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berolio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El día que fue creado Satanás. ¿Por qué? Porque era el ángel más alto, el más bello. Era un querubín que era perfecto en su creación. No se había hecho un ángel más perfecto que él. Pero él aún así quiso ser semejante al Altísimo. Y Dios como que le hizo leru, ¿no? Y cuando crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Es el primer odio que tiene con nosotros Satanás, lo que él siempre quiso ser. Aunque usted no lo crea, usted lo es hoy. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Saber entonces que Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, también llamado Lucifer. Pero hacemos un parate ahí, voy a ir rapidito. ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene la palabra Lucifer? Porque en la Biblia no está. La va a buscar y no la va a encontrar. Lo más aproximado es cuando dice lucero de la mañana, o sea, tú, lucero, ¿no es cierto? Es lo más parecido que dice. Pero, y Lucifer es la composición, si hacemos la etimología de la palabra, viene de luz de luz bella, ¿no? Es el lucero que le da finalización a la noche y comienzo al día. ¿Sí? Según la mitología judía, porque es la mitología judía, muchos de los datos que yo voy a leer provienen del Zohar
o de la misma, que el Zohar son 8 libros que están dentro de la Cábala judía, y la Cábala judía en principio son 24 libros que hay más en realidad, porque cada uno de esos libros se dividen en otros más. Entonces hay demasiada y mucha información, por eso la teología es tan grande y es una carrera tan larga. Porque, claro, en total. Entonces, y la Cábala, y aparte que hay muchas cuestiones que yo por no turbar a la gente, por ahí no las enseño, porque aparece Lilith, porque usted ha leído, me doy cuenta, y Lilith, no les voy a decir porque los voy a confundir. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, con Lilith también tuve mucha en el sentido de decir un ida y vuelta con muchas personas, porque es verdad, en la Biblia no sale lo que es Lilith, pero como usted había dicho que la Kabbalah, los judíos, habla de Lilith. El Zohar, en forma particular. Como parte de una lechuza, como sí. parte de la... Reina Valera lo nombra como lechuza, pero si vas a, creo que es Jerusalén, que habla directamente de Lilith, la nombra Lilith, que significa suspiro, claro, aliento. Fue lo que me fijé, bueno, hay muchas teorías que no salen directamente en la palabra. Está comprobadísimo que es real igual. Claro, sí, pero justamente... Pero confunde. ¿Dónde está la palabra? Y voy a decir, no, de la Biblia Venadera justamente no. No. La estuve buscando en la Biblia Kadosh, que también tiene una Kadosh, que es también parte de sí. la vida judía. Sí. También hay contradicciones. Sí, en todas, En todas. Y la única que decía que se podía ver es la Biblia del oso. Que también hay, entonces como que no hay eficiente. Es lo más parecido a Reina Valera, la isla de los. Claro, la Biblia de los. Que no hay uno que diga, acá está Lilith. Claro. Lo estoy viviendo y a ver si... Para saber el desarrollo de Lilith, tenés que ir al Zohar. Y como no está canonizado, entonces generalmente, pero ¿qué es lo que pasa? Toda la información que a nosotros nos llega es a través del pueblo de Dios, ¿no? Yo no me atrevería jamás, después de los apóstoles, que también son judíos, a excepción de Pablo, es medio judío, yo no me atrevería a que un hombre diga alguna cosa que no está escrita. Pero ¿qué es lo que pasa particularmente? Pero nos fuimos de tema, con Lilith, que no nos fuimos tanto, porque Lilith es uno de los espíritus más fuertes que opera hoy en día dentro de las iglesias. Lilith da explicación a la generación, a la descendencia verdadera de Caín. Porque se dice que estuvo con sus hermanas, pero en los tiempos bíblicos no dan los números. Entonces vos la querés disfrazar como la querés disfrazar, porque esto produce un canon. ¿Saben lo que es un canon? Nosotros podemos ahora armar un canon con un tema determinado. ¿El diablo es uno solo o son dos? ¿Están seguros ustedes? Sin embargo, el Apocalipsis habla de dos. Pero sí es uno solo. Pero hay que llegar a un canon. Y en el canon ustedes me van a mostrar, él me va a decir, no, son dos, y me va a dar argumento de dos. Él va a decir, son y así, y vamos a estar con el pastor siendo juez, y vamos a analizar, pastor, mira, este no está hablando pavada, este tampoco, ¿qué conclusión llegamos? Nosotros partimos del queso, ¿qué conclusión? Para mí, esto es así, ping. ¿Saben, hermano? A partir de hoy, Satanás son dos. Eso es un canon que se llega a una conclusión en base a muchas opiniones y discrepancias. En muchas opiniones está la sabiduría, en mucho consejo está la sabiduría. Nosotros no tenemos que canonizar nada. Ya está todo canonizado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es recoger lo que ya está y aplicarlo a nosotros mismos. A ver, ¿con qué interés yo le podría estudiar a Lilith? ¿Sabes cuándo lo podés estudiar a Lilith? Cuando vos sos un cristiano adulto, cuando tenés un espíritu bien formado, sos cristocéntrico y de ahí no te mueven. ¿Por qué? Porque vos le abrís la puerta a la enseñanza de Lilith y no estaría mal.
Pero ¿qué pasa si le abrís la puerta también a la enseñanza de los testigos de Jehová? O los mormones, o los satanistas. Porque no te olvides que yo he estudiado todas esas religiones diabólicas, pero porque soy una persona adulta en lo espiritual y quiero conocer más a los enemigos. Entonces, vos tenés a los lucerianos y tenés a los satanistas. Los satanistas son malos y los que siguen a Lucifer son buenos, porque para ellos el diablo son dos. Hay dos Satanás, ¿no? Entonces hay uno que es correcto, que pelea por la libertad del hombre, y hay otro que, ¿ves? ¿Me entiende lo que voy? Entonces, si vos empezás, sí. Lo que hablaba recién, por lo que yo he escuchado, se dice que Lilith fue la primera mujer de Adán. Es lo que se dice. No sé si estoy muy errado. Y si lees el Génesis, viste que hay una primera creación que dice, varón y hembra los creó. Sí. ¿Viste? Y después dice, cuando Adán solo le puso nombre a todos los animales, y todos los animales tenían su pareja, y sin embargo el hombre estaba solo. Vamos a crearle una ayuda idónea, ¿no? Porque la primera mujer fue creada de barro, y esta fue sacada de la costilla del hombre. Por eso se llamará varón. Yo ahí no entiendo que habla de Lilith. ¿Qué pasa? Vos hablas de Lilith y todo el tiempo explicar de Lilith de dónde viene, cuáles son sus artimañas de Lilith. ¿Qué pasa? No, pero la vida no está, y ahí tiene razón. Tiene ¿Qué razón. pasa? Que si vos hablas de la Kabbalah o de la parte judía, porque ¿qué pasa? También el judío tiene holístico, porque si vamos al caso, Sí. Israel desde hasta ahora se ha desbarrancado y ha tenido un montón de cosas. Entonces, Ahora está tomando más forma que antes, porque antes era cualquier cosa. claro, Pero ahora está cobrando, ¿por qué? Porque la higuera floreció. Entonces, en 1948 la higuera florece, que es el Israel que vos hoy conocés, que al margen de la juventud, que le puede gustar la música electrónica, todo eso, nos vamos a llevar cada sorpresa el día postrero. Pero- no había terminado la pregunta. Sí, Perdón. Ustedes están hablando eso de Lilith, pero ahora podríamos. A ver, yo me guío por lo que dice la Biblia, Sí. por lo que se Sí. dice Sí. de Lilith y sí. de los hijos Sí. de los ángeles. Por eso mismo es que... Eso claro, ya no se nos enseñó. sí, No, o sea, gracias a Dios sí. ya se nos enseñó a qué se refería todo eso. Pero ahora podemos decir que ese espíritu de Lilith, porque por lo que yo tengo entendido, Lilith había sido la primera mujer de Adán y que porque era, por decir, en esa época era una feminista, que no se guiaba por la orden de Dios. Todo eso. Correcto. Pero entonces podríamos decir que en este tiempo esa figura de Lilith Es la que se levantó. espíritu. Sí, A eso sí, esa era la sí, pregunta. sí. Totalmente. Mirá, como el reino de Satanás el imperio de Satanás trabaja tan sincronizado, se levantaron y las deidades son femeninas a excepción de la absalónica que es masculina. Pero las deidades son, en primer lugar, Jezabel, en segundo lugar, Lilith, ¿no? ¿Y cómo? Atalía, bueno, es la hija, que sí, terrible, pero se habla más de Jezabel como la figura inicial. Y de la reina del cielo, ¿no? Que es la idolatría de hoy en día, la Virgen María. ¿Sí? Entonces, estas tres deidades femeninas son las que están frenando a la iglesia, las que están cautivando al mundo y las que traen las corrientes modernas al mundo. El feminismo, el empoderamiento femenino y toda esta diversidad, despreciando y anulando la creación divina de Dios, que es la familia, que es la prole, que hay que tener hijos y todas estas cosas. Está bien, y está auspiciada por una Agenda 2030, que ahora ya estamos hablando de Agenda 2040, no llegamos al 40, y que está auspiciada por los grandes capitalistas, ¿no? ¿Para qué? Para el control de la natalidad. Esta es la explicación sociológica y antropológica, pero la explicación espiritual es que estas entidades han salido a quemar sus últimos cartuchos porque Cristo viene ya. Amén. Entonces,
estas deidades femeninas han salido. ¿Por qué? Porque el espíritu absalónico va más de frente. El espíritu absalónico tiene personalidad. El espíritu absalónico confronta, ¿no? No se disimula, no dice acá estoy y te enfrento. Y otra ¿no? salida, el tema de Lilith salió ahora último cuando salió el tema de los feministas. Claro. Antes no se había escuchado esa. Por supuesto, por la persuasión y porque se disfraza de bueno. Y así sucesivamente. Yo soy que de arrancar de lo que habla de Lilith. Yo prefiero no seguir hablando de Lilith porque no es que nos vayamos de tema, pero no, porque no se tiene que predicar de Lilith, ¿me entendés? No se debe predicar. En este ambiente que son líderes y pastores, no hay problema que hablemos de Lilith, pero no me da tiempo porque si ponemos a hablar de Lilith, tengo que hacer una introducción, tengo que hablar de la Cábala, cuál es el inicio de la Cábala, ¿no? Hay que ir a este análisis, esclasiología. Un meme. Pero bueno, pero no debemos predicar cosas que confundan a la gente. O sea, usted va a armar un bosquejo, no hable de Lilith, no hable del Zohar ni de la Cábala. Hable de la Biblia que tenemos, que es la Reina Valera, que tiene 66 libros, y eso no va a confundir a la gente. Y va a ser bien aceptado, porque hoy, ¿a qué alma nueva le estamos predicando? Si todos han escuchado de Jesús, y más por las redes sociales. Esa señal ya está cumplida. Todo el mundo ha escuchado el Evangelio de Cristo, ¿sí? A través del Internet ha llegado a todo el mundo. Faltan otras, pero esa ya está cumplida. Es que, perdón, pastor, que le interrumpa, es que ese es el tema. Muchas personas buscan de redes sociales y se alimentan de lo que, por decirlo de es verdad, eso es verdad. Tristemente. Porque no, sí, amén, pero buscan la Biblia. Sí. Por eso hay mucha confusión en la iglesia de los hijos de los ángeles, de Lilith, de tanta... Los Nefilín, decís. Claro, por eso yo le digo, yo me guío por lo que dice la palabra. Es que está en la palabra... yo como 54 años que vengo con la Biblia, ¿no? que tengo, insisto en que no nos apartemos de estos 66 libros y que cuando adquiramos una madurez espiritual podamos leer también el libro de Smith, podamos leer el Atalaya, podamos leer los libros satánicos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a entrar a una casa y si vemos una pentagórica, ¿saben lo que es una pentagórica? Bueno, es la estrella de 5 puntas, ¿sí? Pero si está la pentagórica sola, es un anuncio. Pero si está la pentagórica y hay un círculo de sal, hay un trabajo en acción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento. ¿Y cómo lo voy a tener si en la Biblia no está? Tengo que leer sí o sí y conocer a mi enemigo a través de las artimañas que Satanás ha creado dentro de su iglesia. Y ustedes van a decir, no, pero ¿qué? Iglesia significa asamblea, hermano. Ellos tienen su iglesia también, ¿sí? Porque tienen una asamblea y les puedo asegurar que son mucho más esforzados y unidos que nosotros. ¿Sí? Tristísimo. 5 minutitos más. Ezequiel 28, 14 y 12, y Isaías 14, 12, ahí nos da lo que es la creación. Pero ahora vengo con otro temita que se lo voy a dejar en su cabecita para que lo vayan leyendo. Espero que hayan tenido información. Yo sé que aquí sí, ahí también, allá también, obviamente el pastor. Ezequiel 28 y Isaías 14, a partir del versículo 12, tenemos la información sobre Lucifer, sobre el diablo. Génesis 1.1, Génesis 1.2. ¿Escuchó la corriente teológica esa? Y esto es Biblia, ¿sí? ¿Cuántos años creen ustedes que pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Millones de años pasaron. Millones de años. En el principio, allá, en el principio,
Creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? Eso lo sabe el Señor, pero fue en el principio. Génesis 1:2, y la tierra estaba vacía y desordenada. Dios no crea nunca nada vacío y desordenado. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esta zona era mar. La Pangea existió, o sea, un solo continente en todo el planeta Tierra, en todo el globo terráqueo. Y se produjeron las divisiones, ¿no?, de los continentes. Todo esto ocurrió en realidad. Y los caracoles que analizamos en nuestra barda son reales y tienen millones de años. Y el petróleo que sacamos particularmente de la provincia del Neuquén son producto de toda la enorme vegetación y animales que habían en esta zona. Animales que vivieron en las profundidades, los monstruos marinos que vivieron en la profundidad de las aguas. Y que hoy es continente. Tenemos una explicación geográfica tangible y tenemos una explicación espiritual, ¿no es cierto? Pero los hechos que ocurrieron. El carbono 14, carbono 16, son pruebas que son muy fehacientes. Isótopo reactivo también son pruebas muy fehacientes que certifican que la Tierra tiene millones de años. Entonces, cuando fue creada la Tierra, ¿sí?, al tiempo fue creado Satanás. ¿Y dónde fue creado? En el Edén, que fue vegetal en el caso de Adán y Eva, pero que era de piedras preciosas en el caso de Luzbel, ¿sí? Por eso es que el lugar estaba lleno de cornalino, de jaspe, de oro, de todas las piedras preciosas, y sus vestiduras eran como tal, ¿no? Pero esa primera creación fue destruida. Hubo una aniquilación. Por eso cuando nosotros decimos, la tierra fue destruida por primera vez con el diluvio, no. Ya hubo una destrucción anterior, ¿sí? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una destrucción. Y por eso es que el enemigo, que quería ocupar, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Dentro de esos ángeles, acuérdese que el reino de Dios también tiene jerarquía. Serafines son los que están más cerca del trono y conforme a la cercanía del trono es la jerarquía de los ángeles. Entonces tenemos los serafines, tenemos los arcángeles, tenemos los querubines y los ángeles, ¿no? Entonces Satanás fue creado con la jerarquía de querubín. Tú, querubín, protector, ¿no? Tiene, aparte de haber sido privilegiado en todas las áreas de su creación, porque era extremadamente inteligente, él gozaba de la confianza de Dios y la echó a perder. Entró orgullo en él. Por eso es que el orgullo es algo que yo tengo que controlar. La vanagloria es algo que yo tengo que controlar. Y está bien que nos equivoquemos, porque eso baja nuestros pies a la tierra. Está bien que yo en lugar de chupar el mate quería chupar el micrófono, porque eso me humaniza y no me puedo creer el Messi de la Biblia. No, de hecho tengo tanto para aprender, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, ejemplo tenemos en el diablo, que si nos engrandecemos perdemos. Mejor es que te engrandezca papá. Amén. Que Él haga que tu nombre sea engrandecido. Satanás fue creado en la tierra, en el Edén, en el huerto de Dios. Y en esa primera creación, ese primer Edén, lo que predominaba eran las piedras preciosas, más que en el huerto lleno de vegetación que fue en la segunda creación. También se crearon animales gigantes y seres inteligentes que sojuzgaban la tierra, y aquí venimos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay que conocer a los enemigos que nosotros tenemos. Habían seres inteligentes que no eran hombres, que no eran ni rozaban ser hombres, de hecho creo que son horribles, que sojuzgaban la tierra, eran seres inteligentes. En este cataclismo, ¿sabe dónde lo dice lo del cataclismo? Es increíble, porque como Dios no tiene problemas con el cronos, Él va y viene en el tiempo. Y no está mal que vos en una oración le digas, ¿me das una manito con mi pasado, Dios? Porque yo no puedo, pero tú sí me lo puedes arreglar. No es que yo vaya a volver a vivir y arregle las cosas, sino es que Dios puede acomodar mi pasado.
en la mente de los demás que me juzgan, ¿no? Porque Él no tiene problema. Eso está anunciado en Lucas 10:18, cuando vuelven los 70, que vienen maravillados, porque los demonios le obedecían, porque los enfermos se sanaban, por todo eso. Y Jesús le dije, vi caer a Satanás como rayo. Y eso que dice Jesús en Lucas 10:18 ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Por eso que Jesús no tiene problema con el Cronos. Él se maneja en otra dimensión. Nosotros no logramos entender. Pero nosotros vamos a entender muchas cosas cuando tengamos el cuerpo glorificado. Ese cuerpo que es capaz de pasar una pared y al otro lado poderse tomar un mate. Y usted me va a decir, está bien, yo en el espíritu o mi alma puede cruzar la pared, pero después si me tomo un mate pasa de largo, ¿no es cierto? Porque no soy corpóreo, pero sin embargo, sí, hay un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado no lo logro entender, porque mi mente no lo entiende, porque no estoy preparado para entenderlo. Veo que dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. De verdad que Dios nos ve a través de su Hijo como santo y nos cuenta como justo. Pero la verdad entre nosotros, ¿quién es santo acá? Ninguno. Ninguno. Todos hoy cometimos varios pecados, ¿no? Entonces, ¿y cuándo voy a ser santo? Con ese cuerpo glorificado. Yo sin cuerpo glorificado no puedo ver a Jesús porque moriría al instante. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego. En la venida, en la segunda venida, no en el rapto, en la segunda venida. La sola mirada de Jesús destruirá al falso profeta y al anticristo. La mirada, o sea, la presencia de Jesucristo los va a destruir, ¿no? Y nosotros vamos a ser transformados en un segundo, dice Pablo, este cuerpo corruptible en algo incorruptible. En esto mortal, en algo inmortal. Y de esa manera estaré preparado para ver a Cristo en las nubes. ¿Por qué? Porque si fuera con este cuerpo y yo veo la deidad de Jesús, muero al instante. O por lo menos quedo ciego. Porque mi cuerpo, este mortal, no está preparado. Entonces, sin santidad, sin cuerpo santo, nadie puede ver a Jesús. Otro mito volteado. Pero tenemos que buscar la santidad. Esto no significa que podemos pecar y que tenemos carta blanca para el pecado. No, hay que buscar la santidad. Hermanos, llegamos al horario, lamentablemente. Pero quédese con esto porque vamos a seguir hablando. ¿Quiénes son esos seres inteligentes que sojuzgaban la tierra? Que tenían un cuerpo mortal como el nuestro. Y que en ese cataclismo, que describe la ciencia, que la ciencia dice... cayó un meteorito de grandes dimensiones y extinguió la vida en la Tierra. Es una realidad, nada más que no es un meteorito. Es Lucifer con la tercera parte de los ángeles, que no tenemos ni idea cuántos son. Deben ser millones de millones de ángeles que cayeron sobre la Tierra con fuerza de velocidad de la luz y destruyeron a la Tierra, matando toda vida. Quedó todo un desastre, todo vacío y todo desordenado. En ese tiempo está hablando de los dinosaurios. Sí, el tiempo de los dinosaurios, el tiempo de todas esas bestias, y habían seres inteligentes que sojuzgaban la tierra, que se llaman demonios. Daimon en inglés, Damián en castellano, no le ponga nunca Damián a un hijo suyo. Pero, ¿qué significa demonio? Ser inteligente. Eso significa. Daimon en inglés, Damián en castellano, significa ser inteligente. Nada más que nosotros le hemos designado ese nombre a los demonios. Pero si nosotros vamos a la traducción de los originales usando el exégesis, nosotros deberíamos llamarlo, su nombre más específico en hebreo es Abadón, si quiere anotarlo, Abadón, y en griego, Apolión. Así deberíamos llamar a los demonios. Cuando usted vaya a reprender un demonio, no se tiene que poner a charlar con el demonio. Entonces usted agarra y lo nombra Abadón o Apolión, te reprende, te ato y te echo fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Para que no exista confusión de que sea Jesús el carnicero de la esquina, o agarrar y decís en el nombre de Yeshua,
Y no existe ninguna confusión de que estás hablando en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual nosotros somos salvos y el demonio tiene que obedecer. Herramientas para mayor eficacia para la reprensión de demonios, que Dios los bendiga.